En este vídeo voy a intentar no utilizar ni la palabra premium ni la palabra lujo para definir a este Lexus ES300H, aun siendo las dos palabras que mejor definen a esta berlina de segmento E de la marca japonesa. Vamos a ver si lo consigo, al final del vídeo lo veremos. Bueno, este es el gran rival japonés del Mercedes Clase E y del BMW Serie 5. Le damos las gracias a Lexus Murcia por dejarnos probar el coche y muy atentos a cuando hablemos del precio de esta unidad porque está a la venta. Esto es Top Drivers y hoy probamos el Lexus ES300H con acabado F-Sport. Fijaos si estamos ante un coche importante, que esta es nada menos que la séptima generación del Lexus ES. Con el paso de los años, como es normal en la industria del automóvil, este coche ha ido creciendo desde los 4,65 metros de la primera generación hasta los 4,97 metros que mide esta séptima generación. Es decir, vais a necesitar una plaza de garaje bastante grande para aparcarlo. Además, el coche mide 1,86 metros de ancho. Pero quizá la cota más importante son los 2,87 metros que tenemos de distancia entre ejes, lo que le proporciona un espacio inmenso en el interior, tanto en las plazas delanteras como en las plazas traseras, como ahora os voy a enseñar. Pero antes vamos a empezar por repasar el diseño de este Lexus ES, que como podéis ver tiene una silueta muy deportiva. Si nos fijamos en la parte delantera, para empezar se distingue claramente que estamos ante un acabado F-Sport. ¿Por qué? Bueno, este acabado F-Sport es el más deportivo de todos con los que puede contar este Lexus ES. Y se distingue, por ejemplo, por una parrilla específica con un entramado diferente al resto de acabados. Por cierto, ahora que estamos con la moda de cada vez las parrillas más grandes en BMW, pero que no consiguen que se integren bien en el diseño del coche, bueno, pues esta parrilla es incluso más grande que las de BMW, pero está muy bien integrada y le da un toque muy deportivo al coche. También con este acabado F-Sport contamos con los faros multi-LED. Estos faros, que son adaptativos, son específicos de este acabado F-Sport, y os aseguro que en conducción nocturna marcan la diferencia porque alumbran una barbaridad y son capaces de dirigir el haz de luz allá hacia donde nosotros lo necesitemos. Bueno, con este acabado F-Sport también contamos con llantas específicas de 19 pulgadas. Además, los neumáticos tienen una medida de 2,35 y perfil 40, es decir, con este perfil tan pequeño ya Lexus nos está diciendo, ojo, que este coche queremos que tenga un comportamiento más deportivo. Bueno, fijaos también en el diseño espectacular de los espejos, un diseño muy aerodinámico, muy trabajado. Es novedad en este año 2021 que con el acabado más lujoso, el Luxury, se sustituyen los espejos por cámaras de visión para ver la parte trasera del coche y así mejorar el coeficiente aerodinámico. Bueno, y si nos vamos a la parte trasera, quizá el detalle de diseño más deportivo del coche es este alerón que se integra perfectamente en la tapa del maletero y que, como podéis ver, le da también un toque muy deportivo al coche. Por cierto, como es típico en Lexus, la salida de escape no la tenemos vista para así transmitir la imagen de respeto por el medio ambiente que quiere transmitir la marca japonesa. Vais a ver ahora el interior del coche porque sinceramente cuando nos montamos en él parece que estamos en un hotel de 5 estrellas, no os exagero, es espectacular. Bueno, unos cuantos detalles antes de acceder al interior. Para empezar, estos asientos son específicos del acabado F-Sport, como podéis ver son muy deportivos, recogen muy bien el cuerpo, tenemos la inscripción F-Sport en el reposacabezas y otro detalle, este cuero es un opcional que se llama cuero Tahara y como podéis ver forra tanto los asientos como el reposabrazos como las puertas, es un cuero precioso. Bueno, más detalles antes de acceder. Una curiosidad, todos los detalles de aluminio que veáis dentro de este coche dice Lexus que se inspiran en la fabricación de una espada tradicional japonesa. Detalles de la cultura japo, ¿qué le vamos a hacer? Muy interesante. Más detalles. Tenemos aquí también esta inserción de aluminio como con ondulaciones, aunque si lo tocamos es una inserción plana. Está muy trabajada, me encanta. Otro detalle, tenemos el sonido Mark & Levinson con este acabado F-Sport. Aunque muchas veces me pedís que haga pruebas de sonido, pero como no puedo poner música porque tiene derechos de autor y si no
me prohibirían el vídeo, no puedo enseñaros el sonido, que la verdad que en este equipo Mark & Levinson es espectacular. Y ahora sí, después de todos estos detalles, vamos a acceder al interior para seguir viendo más cosas. Y os voy a arrancar el coche para que veáis el gráfico tan espectacular que nos recibe cada vez que arrancamos este S. Me gusta mucho. Bueno, esta es la nueva pantalla de 12,3 pulgadas del sistema de infoentretenimiento. Si continuamos por el cuadro de instrumentos, como podéis ver es completamente digital y me llama mucho la atención una cosa. Cada vez que cambiamos de modo de conducción, aquí tenemos el selector del modo de conducción, varía los gráficos que vemos. Por ejemplo, aquí tenemos el modo Sport, el modo Sport Plus. Fijaos qué gráfico tan bonito. Bueno, otro detalle. Este acabado de F-Sport es el único que incluye el modo de conducción Sport Plus. Es específico de este acabado, no lo encontramos en el resto de acabados. Si seguimos por el volante, como podéis ver, tiene un diámetro muy reducido, como a mí me gusta. Aquí tenemos la inscripción F-Sport y fijaos en el bordado del cuero, es perforado, es de mucha calidad. Si seguimos por la consola central, como podéis ver, todos los mandos de la climatización son físicos. Y me ha gustado mucho un detalle. Si subimos o bajamos la temperatura, fijaos cómo suben o bajan los números. Parece, no sé cómo definirlo, es como un contador antiguo. Me gusta mucho. Aquí en la consola central tenemos este touchpad que sirve para controlar la pantalla del sistema de infoentretenimiento, que no es digital, sino que se utiliza mediante este touchpad, que os aseguro que en cuanto estamos unos pocos minutos manejándolo es muy fácil, nos acostumbramos y distrae mucho menos la atención de la conducción que una pantalla táctil. Por ejemplo, aquí tenemos el menú, accedemos al menú y con este touchpad podemos ir eligiendo los diferentes submenús. Como os digo, muy fácil de utilizar. A mí sí me ha gustado este sistema. Para terminar, aquí tenemos el último modo de conducción, el EV, que ahora explicaremos en la prueba de conducción. Y como podéis ver, es que es imposible encontrar un plástico de mala calidad, mullido muy bueno, totalmente forrado en cuero. Es un interior espectacular. Vamos con el precio del ES. Si nos vamos al configurador web de Lexus, el precio de este coche parte de los 47.900 euros con el acabado de acceso que se llama Eco. Si nos vamos a este acabado F-Sport, que tiene todo el equipamiento que ya os he enseñado, nos vamos a los 65.700 euros. En Lexus Murcia, el concesionario donde nos han dejado este coche, tienen esta unidad a la venta con tan solo 30.000 kilómetros en su odómetro a un precio de 45.900 euros, precio al contado, no hace falta financiarlo. Así que si estáis interesados en este coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. En cuanto a la gama de motores de este ES para el año 2021, cuenta con una única versión, esta que tenemos aquí, el 300H. Como sabéis, Lexus utiliza un sistema híbrido puro, es decir, la batería se autorrecarga y no tenemos que recargarla cuando llegamos a nuestra casa. Bueno, este sistema de propulsión está formado por un motor térmico atmosférico, este que tenemos aquí es un 4 cilindros en línea, 2.500 centímetros cúbicos, está construido íntegramente en aluminio para ahorrar peso y desarrolla 178 caballos. Por cierto, como en todos los motores de Lexus o Toyota, contamos por ejemplo con cadena, es decir, es un motor muy barato de mantener. Bueno, el motor térmico está unido a un motor eléctrico que desarrolla 120 caballos, para una potencia conjunta entre ambos motores de 218. Este motor eléctrico está alimentado por una batería de níquel e hidruro metálico, con la cual conseguimos circular hasta 2 kilómetros en modo 100% eléctrico si la batería está completamente cargada y no abusamos del acelerador, como ahora vamos a ver en la prueba de conducción, porque recordemos que estamos ante un híbrido, un sistema híbrido de cuarta generación, es decir, el más avanzado que tiene ahora mismo Lexus. Ahora vais a ver lo que os he comentado antes, de que con 2,87 metros de batalla tenemos unas de las plazas traseras más amplias de una berlina de segmento E. Fijaos. ¿Qué espacio tengo para las piernas? Aquí es que yo creo que cabe aquí otro Jesús. Es impresionante el espacio que tenemos aquí. El túnel de transmisión es muy poco intrusivo, es decir, la plaza central es utilizable casi por otra persona adulta. Tenemos dos salidas de aire, tomas de corriente. Como os digo, unas plazas traseras muy amplias. Bueno, y lo último que os quiero enseñar antes de pasar a la prueba de conducción, el maletero de este ES. Como es típico en todas las berlinas, un maletero muy profundo. Además, como podéis ver, tenemos una abertura en el centro para, por ejemplo, colocar bultos muy largos, como podrían ser unos esquís. Tenemos 454 litros de capacidad y una boca de carga bastante amplia.
Bueno, y para empezar la prueba de conducción, qué mejor manera de hacerlo que con una aceleración de 0 a 100 para ver cómo se mueven estos 218 caballos del Lexus ES, que os aseguro que son más que suficientes para mover a esta berlina. Tenemos una aceleración de 0 a 100 en 8,9 segundos, es decir, ¿quién necesita más? Además, también os quiero enseñar el gráfico del modo Sport Plus, porque la verdad es que es espectacular. Aquí lo vais a ver. La primera diferencia cuando nos ponemos al volante de un Lexus ES con acabado F Sport es evidente. Y es que con este acabado contamos con una suspensión con amortiguadores de dureza variable. Como os he explicado antes en el vídeo del interior, tenemos un modo específico, el Sport Plus. Bueno, pues en este modo la suspensión es claramente más firme que en el resto de modos. Así, por ejemplo, cuando estamos conduciendo por un tramo de curvas, como en el que vamos ahora mismo, tenemos un coche más ágil y más competente, aunque otra cosa que me sorprende mucho de este ES. El coche pesa 1680 kilos, es decir, Lexus ha trabajado mucho en utilizar materiales como aluminio para reducir el peso del coche y así no tener muchas inercias cuando estamos tomando curvas. Como ya os he comentado antes, estamos conduciendo un Lexus con un sistema híbrido de cuarta generación. ¿Y esto en qué se traduce cuando estamos al volante de este coche? Pues muy sencillo. Es un sistema que prioriza mucho la utilización del motor eléctrico, es decir, cada vez que levantemos el pie del acelerador podemos ver aquí claramente en el cuadro de instrumentos cómo se enciende el testigo del modo EV, que es el modo 100% eléctrico de este coche. Como os digo, lo prioriza mucho y esto repercute evidentemente en que los consumos son menores. Por ejemplo, el consumo urbano de este coche lo podemos dejar muy fácilmente por debajo de 6,5 litros, que es un consumo que es imposible que ninguna berlina de este segmento se le pueda acercar. Pero es que cuando estamos conduciendo por carretera, aun abusando mucho del acelerador, podríamos estar en el entorno de los 7,5 litros, u 8 como mucho, si ya os digo, conduciéramos como un auténtico cafre. Para una berlina de este tamaño es un consumo que a mí me ha gustado mucho. Por cierto, con este sistema híbrido de cuarta generación tenemos con la batería al 100% cargada y si somos muy suaves con el acelerador hasta 2 kilómetros de autonomía en modo 100% eléctrico, que como os comento es el modo EV y que podemos forzar utilizando la tecla que os he enseñado antes y que tenemos aquí en la consola central. Bueno, y una última característica que os quiero comentar antes de pasar a las conclusiones. Este Lexus ES cuenta con la última versión de la caja de cambios de Lexus Toyota, la CVT, en este caso se denomina ECVT. Y esta caja de cambios tiene una característica, como sabéis, tenemos engranajes planetarios, no tenemos marchas definidas, pero tenemos una gestión electrónica que mediante estas levas que tenemos detrás del volante, lo que nos ofrece son 5 niveles de retención. Es decir, cuando estamos bajando un puerto podemos reducir marcha a través del freno motor. Utilizando la leva izquierda vamos seleccionando el nivel de retención que queremos, 5, 4, 3, 2 o 1. Cuanto más nivel de retención, más va a retener el motor. Y esto hace que la conducción de este ES sea más agradable. Bueno, por fin hemos llegado a las conclusiones y creo que no he utilizado en todo el vídeo ni la palabra premium ni la palabra lujo para definir a este Lexus ES, aunque son las dos palabras que mejor lo definen, como os he dicho al principio. Y es que tenemos una de las mejores berlinas de segmento E que yo he probado, tanto por la calidad de los materiales como por la eficiencia de su sistema híbrido. Y además, con el gran punto a su favor de que a igualdad de equipamiento es más barato que sus tres principales rivales alemanes, el Audi A6, el BMW Serie 5 o el Mercedes Clase E. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Espero que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido el vídeo y como os digo siempre, si tenéis alguna duda a la hora de comprar este o cualquier otro coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estaremos encantados de responder a todas vuestras dudas. Y no os olvidéis de darle a like y a seguir el canal, para apoyarnos y que podamos seguir haciendo contenido de mejor calidad. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.